Hola, muy buenos días compañeros y profesores, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jimena Carmona, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad San Marcos. Estoy grabando este video el 20 de febrero del 2025. Bueno, vamos a comenzar con una serie de preguntas para lograr un mejor entendimiento del tema que estamos viendo en este momento. La primera pregunta dice, dar 5 características del tributo. Sin embargo, me gustaría comenzar primero con la definición. Bueno, un tributo es la obligación monetaria que tenemos como contribuyentes directamente con la ley, ¿verdad? Es un aporte el cual va a solventar ya sea gastos económicos del Estado, por ejemplo, cargas públicas y demás. Entonces nos va a ayudar, ¿verdad?, a poder satisfacer las necesidades que tiene el Estado. Hay diferentes características, por ejemplo, la obligatoriedad, que quiere decir que es obligatorio, ¿verdad? No hay excepción, personas físicas y jurídicas deben cancelarlo. La unilateralidad, ¿verdad? Quiere decir que ningún contribuyente puede decidir si lo paga o no, simplemente ya está establecido directamente en la ley. Tiene una finalidad pública, que quiere decir que está directamente bueno, el objetivo principal va a ser el financiamiento de los gastos públicos, ¿verdad? Como por ejemplo infraestructura, los servicios y demás. La proporcionalidad quiere decir que cada persona contribuyente va a pagar de acuerdo, ¿verdad?, a sus bienes y demás. Y también que las sanciones por incumplimiento, que quiere decir que si una persona no cumple, ¿verdad?, va a tener que pagar alguna multa, ya sea por la sanción. La pregunta número 2, dar 3 diferencias entre el impuesto y las contribuciones especiales. Bueno, la primera es que el impuesto no está destinado para un beneficio del contribuyente, sino más bien para un financiamiento del Estado para poder cubrir sus gastos públicos. En cambio, las contribuciones especiales sí, en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos vemos beneficiados con alguna carretera o algún puente, ¿verdad?, como usuarios. Y la segunda diferencia va a ser, por ejemplo, el impuesto es obligatorio, ¿verdad?, dependiendo hechos como el ingreso, la propiedad o el consumo. En cambio, las contribuciones especiales, la obligación de este pago especial está ligada directamente con una obra o un beneficio en específico. Y la tercera diferencia es lo que decíamos, ¿verdad? Los impuestos son obligatorios para todos, mientras que las tasas y contribuciones dependen mucho de su uso o beneficio. La pregunta número 3 dice la definición de precio público y dar 3 diferencias con las tasas. Bueno, el precio público es el pago que realiza un usuario a la administración pública por la prestación de un bien o un servicio, ¿verdad? A diferencia de los tributos que, ¿verdad?, simplemente se pagan, con este precio sí tenemos como un intercambio, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, como el uso de instalaciones, servicios de transporte público o la inscripción de diferentes gestiones relacionadas con el Estado. Las 3 diferencias, ¿cuáles serían? La primera sería la vinculación entre el precio público y estas tasas. Entonces, el precio público está directamente relacionado con la prestación de un bien o servicio, ¿verdad? Este precio establece una función del costo del servicio de manera proporcional, y la tasa es un pago obligado por un servicio que no siempre tiene una contraprestación directa, por decirlo así, ya que el servicio puede ser general y no específico para el contribuyente. La otra diferencia es la finalidad, ¿verdad? Que el precio público ¿verdad?, el objetivo principal es cubrir parcialmente o la totalidad de los gastos de ese bien o servicio, ¿verdad? Y la tasa se cobra para poder financiar ese bien o servicio, ¿verdad?, en beneficio del contribuyente. La diferencia número 3 dice la exigibilidad y obligatoriedad, que quiere decir que el precio público, aunque el pago es necesario, ¿verdad?, para acceder a un bien, no siempre es obligatorio. Entonces, ¿verdad?, puede ser de manera voluntaria. Y dado caso, con la tasa es obligatoria por la ley cuando el contribuyente solicita, ¿verdad?, algún beneficio o alguna solicitud con el Estado. La pregunta número 4 dice, ¿cuál es la obligación tributaria principal y para qué sirven las obligaciones tributarias accesorias? ¿Ok? La obligación tributaria
principal es el deber fundamental que tengo yo como contribuyente de pagar un tributo directamente impuesto por la ley. No quiere decir que cualquier persona dijo tengo que cancelarlo, está directamente impuesto por la ley, donde el objetivo principal va a ser cumplir, ¿verdad?, con la carga fiscal impuestos para poder cubrir con los gastos públicos del Estado. Por ejemplo, si un contribuyente recibe su salario, ¿verdad?, y por ejemplo en nuestro país es mayor, no sé, por ejemplo 900,000 colones, tiene que pagar el impuesto de renta, ¿verdad?, por recibir ese salario y por el monto que se le está brindando. Por otro lado, tenemos lo que son las obligaciones accesorias, que quiere decir que sirven para facilitar la fiscalización y el control para la administración tributaria. Entonces, ¿verdad?, para que el tributo también se calcule de manera correcta y se evite lo que son la evasión de impuestos. Tenemos la pregunta número 5 que dice, para efectos del administrado, ¿para qué sirven los deberes formales? ¿Ok? Los deberes formales para el administrado son sumamente importantes e indispensables para poder cumplir con las normativas tributarias. Entonces, al cumplir de manera, ¿verdad?, ordenada, transparente, ¿qué quiere decir? Que estamos contribuyendo con un mejor país. Entonces, algunos de los beneficios, por ejemplo, va a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, vamos a evitar sanciones y también evasores de impuestos, se va a garantizar lo que es la transparencia y el control fiscal y la optimización de la relación con la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, en resumen, los deberes formales nos van a ayudar a facilitar el cumplimiento correcto, satisfactorio, ¿verdad?, de las obligaciones tributarias, evitamos sanciones también y garantizamos un proceso transparente y correcto. Y por último, la número 6, tenemos ¿en cuál categoría clasificaría yo las cuotas de la Seguridad Social en Costa Rica? ¿Ok? Bueno, las cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social, en mi opinión, se clasifican como contribuciones especiales. ¿Por qué motivo? Porque las contribuciones especiales, yo como contribuyente voy a tener un beneficio. Entonces, por ejemplo, a la hora de que yo y mi patrono me están, ¿verdad?, aportando este tipo de cuotas en la Caja Costarricense del Seguro Social, yo voy a tener beneficios como la pensión, ¿verdad?, si en algún momento tenemos pensión o las personas que actualmente ya la tienen, y también la atención médica, ¿verdad? Entonces sí, se rebaja ese monto y demás, pero yo estoy teniendo un beneficio directamente, ¿verdad?, positivo. Entonces se destinan a un servicio específico que va a beneficiar directamente a los contribuyentes, como la atención médica o las pensiones. Y la número 7 tenemos, dice, el 10% del servicio que se paga cuando voy a un restaurante es un tributo. Bueno, en lo personal considero que no es un tributo, sino un pago adicional, ¿verdad?, brindado por el establecimiento y no por el Estado. Entonces, aunque, ¿verdad?, es como ellos le llaman como un impuesto, este porcentaje se destina al personal del restaurante, especialmente a los saloneros, camareros, ¿verdad?, y no al gobierno. Entonces, a diferencia del tributo, que el tributo sí es obligatorio y está destinado para poder cubrir con las necesidades y solventar, ¿verdad?, los gastos públicos, en este caso no, ¿verdad?, porque va a ser directamente del establecimiento o el restaurante. Entonces, en resumen, considero que no es un tributo, sino un pago adicional que tiene como finalidad poder compensar el servicio prestado que nos va a brindar el personal del restaurante o el lugar que visitemos. Entonces, espero que todo haya quedado sumamente claro y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.